los tejedores. Hoy vamos a tejer estas piecitas que se utilizaron para confeccionar la blusa que está en la portada del video. Para la blusa hemos utilizado un hilo perla, aquí en Colombia se llama hilo perla, es de 2 hebras y se teje preferiblemente con el ganchillo número 4. Para efectos de facilitar el video vamos a tejer esa muestra con una hilaza más gruesa, con un hilo más grueso que es hilo macramé. Es recomendable que las piecitas queden lo más exactas posibles para que la confección de la pieza, de la blusa, sea más prolija. Entonces vamos a hacer un nudo corredizo para iniciar y 6 cadenas, de manera que todos los circulitos queden lo más igual posible. Y 6 cadenas. Y cerramos con un punto deslizado a la primera cadena. Bueno, ahora dentro de este círculo vamos a tejer 12 puntos bajos. Hago una cadenita de subida que no cuenta y empezamos a tejer los 12. Y 12. Bueno, ya tenemos aquí los 12 puntos de inicio y cerramos. Ahora vamos a cerrar esta vuelta de la siguiente manera. Vamos a reservar el hilo con el que venimos tejiendo, no lo vamos a cortar. Agregamos el hilo del color de la siguiente vuelta y cerramos el punto raso con el nuevo color. Quedaría así. Damos una cadeneta para dar altura y acá en este mismo espacio donde hicimos el cierre vamos a tejer 4 puntos bajos, todos en el mismo punto de base. 1, 2, 3, 4. Este cabo hay que ajustarlo para que no se quede notando aquí tanto. Ya hicimos los 4 puntos bajos en el primer punto, el siguiente punto lo dejamos sin tejer y en el siguiente vamos a tejer otro grupo igual, 4 puntos bajos saliendo del mismo punto de base. Cuatro. El punto siguiente lo dejamos sin tejer y nuevamente vamos a tejer otro grupo igual de 4 puntos bajos y así vamos a hacer durante toda la vuelta, de manera que al final vamos a tener definidos los 6 pétalos por los 6 grupitos que vamos a formar. Entonces nos vemos al final de la vuelta. Bueno, aquí ya llegué al final de la vuelta. Ahora vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado al primer punto que hicimos. Recuerden que primero tejí una cadenita, que es esta, y entonces esta es la espiga del primer punto. Vamos a cerrar por ahí. Esta hebra sí la vamos a cortar y mantenemos en reserva todavía el hilo de la primera vuelta del primer color. Vamos a quitar estas hebritas que sobran y esta la vamos a rematar acá en la siguiente vuelta.
Bueno, nos preparamos con la siguiente hebra, con la hebra de la siguiente vuelta, y en el mismo debemos buscar el punto donde iniciamos estas vueltas para poder integrar al tejido esta hebra que teníamos en reserva sin que se generen atrás hilos sueltos. Entonces, en el primer punto bajo vamos a pegar el siguiente color. Yo ya le había hecho el nudo corredizo. Listo. Como iniciamos con un punto alto, como es el primero, vamos a hacer 3 cadenas. ¿No? Acá podemos ir rematando de una vez o escondiendo el cabito. 1, 2 y 3 cadenas. Y ahora este hilo que lo teníamos en reserva lo vamos a colocar sobre los puntos de base para poderlo ir integrando al tejido sin que quede notándose por detrás. La siguiente puntada es 2 puntos altos desde el siguiente punto alto de base. Ambos salen del mismo punto. 1 y 2. Y como ven, estoy entretejiendo el cabito de rematar y la hebra que traíamos en reserva. 2 puntos altos. Del grupo nos queda todavía 2 puntos bajos de base. En el siguiente punto alto de base vamos a tejer otra vez 2 puntos. Dos puntos. Y en el último vamos a tejer un solo punto de la siguiente manera. Recuerden que aquí traíamos la hebra esta que teníamos reservada y la hemos ido tejiendo y queda escondida. Ahora vamos a hacer el último punto. Lo vamos a tejer hasta la mitad, es decir, solamente la primera sacada. Y ahí hacemos el cambio de hebra, cerramos este punto con el otro color y aquí justo en medio de los dos grupitos hacemos un punto bajo. Pero como aquí vamos a continuar con el color de los pétalos, entonces nuevamente hacemos el cambio de hilo y retomamos el color de los pétalos y esta hebra continúa viajando acá por entre el resto del tejido. Ahora repetimos esta misma secuencia de pétalos, es decir, en el primer punto bajo vamos a hacer un punto alto, en el segundo punto alto, en el segundo punto bajo de base vamos a hacer 2 puntos altos y 2. En el tercer punto bajo de base vamos a hacer otra vez 2 puntos altos y en el último punto bajo de base 1, recordando siempre traer esta hebra guardada entre el tejido. El último punto lo tejemos hasta la mitad, cambiamos la hebra, cerramos con este color, un punto bajo en medio de los dos grupitos que teníamos en la base, tejido también sin cerrar porque lo cerramos con el siguiente color. Bueno, mis queridos tejedores, espero que esto haya sido claro. Vamos a tejer así toda esta vuelta. Nos vemos al final para el remate. Acá voy a hacer ya el último punto alto de la vuelta. Lo hago igual como veníamos trabajando.
cambio la hebra, saco con el nuevo color, hago el punto bajo, cambio también el color para cerrarlo, y aquí ya no vamos a tejer otro pétalo, pero sí vamos a rematar, vamos a hacer un nudito. Entonces yo prefiero hacerlo por detrás para que no sea tan notorio. Venimos atrás y pasamos por la cadenita, por la última cadenita, y ahí hacemos el nudo de remate. Ya está. Corredizo, listo para agregar el nuevo color. Entonces, 1, 2, en la tercera cadena de la primera, que hice en reemplazo del primer punto alto, ahí voy a poner el nudo corredizo para iniciar. Entonces vamos a llevar estos hilos acá guardados para cuando sea el momento de utilizarlos. E iniciamos la vuelta con 3 cadenetas que reemplazan un punto alto, o en este caso van a reemplazar un punto bajo y 2 cadenas que ya les voy a mostrar al final. Acá iniciamos 3 cadenas, en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. En el siguiente punto alto de base vamos a hacer 2 puntos altos. En el siguiente punto de base otros 2 puntos altos. En el siguiente 1, 2 cadenetas y un punto bajo. Un punto bajo que no vamos a cerrar con este color, sino con el color que traemos guardado. El punto bajo en este espacio se hace insertando la aguja acá en la mitad del punto bajo de la vuelta anterior, y se cierra también con el color del pétalo. Bueno, voy a cortar estos cabitos porque realmente, bueno, ahora vamos a hacer otro pétalo. Entonces, en el primer punto bajo, el primer punto alto que encuentro de base, voy a tejer un punto bajo, acordémonos de guardar un punto bajo y 2 cadenas. En el primer pétalo, como es el inicio, fueron 3 cadenas, pero en los restos de pétalos se inicia así, un punto bajo y 2 cadenas. En el siguiente punto, un punto alto. En el siguiente punto, 2 puntos altos. Seguimos con 2 puntos altos otra vez. Un punto alto. Y ahora pues terminamos el pétalo así como se inició, pero a la inversa, 2 cadenas primero y un punto bajo en el último punto alto del pétalo que está marcado, que cerramos con la hebra de reserva. Y acá nuevamente un punto bajo acá que sale del punto bajo anterior, del centro del punto bajo anterior, cerrado con el color del pétalo. Bueno, aquí
Ya pueden ver cómo se va conformando los pétalos y cómo va quedando esta línea de división. Entonces vamos a repetir este proceso en estos otros 4 pétalos y nos vemos para el cierre de la flor. Acá vamos a hacer el punto bajo, el último punto bajo de esa vuelta. Nos vamos a la segunda cadeneta de estas 3 cadenetas de subida que hicimos al principio. Vamos guardando el hilo y vamos con un punto raso. Nos ubicamos ahí con un punto raso. En el primer punto alto del pétalo vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente vamos a hacer 2 puntos en el mismo punto de base. Luego seguimos con un punto sencillo, otro punto sencillo. Acá vamos guardando esta hebrita, otro punto sencillo. En la siguiente vamos a hacer otra vez 2 puntos del mismo punto base. En el siguiente un punto sencillo. Y en las cadenas de bajada acá, en la primera cadena o en la segunda bajando, 1, 2, antes del punto bajo, hacemos un punto raso. Y acá, como veníamos haciendo en las demás vueltas, en la mitad del punto bajo de la vuelta anterior, por ahí hacemos el punto bajo. Y repetimos la misma secuencia. Acá en el punto, en el primer tejido que hicimos, que es un punto bajo y 2 cadenas, el primero del pétalo, en la primera cadena vamos a hacer el punto raso que nos ubica ya en el pétalo. Buscamos el primer punto alto y ahí un punto bajo. Luego hacemos 2 puntos bajos del mismo punto base. Luego 1 sencillo, en el siguiente 1 sencillo, en el siguiente 2 puntos bajos, en el siguiente 1 sencillo, un punto bajo, y otra vez encontramos este que es cadena, cadena, punto bajo. Dejamos esta cadena sin tejer, venimos acá con un punto raso a la segunda cadena y ya estamos ubicados para pasar otra vez la aguja por el centro del punto bajo anterior y hacer este punto bajo. Bueno amigos, acá ya voy terminando, solo me falta hacer un punto raso, el último punto bajo, y acá ya es el remate. Entonces sacamos la hebrita por acá, un remate común y corriente, normalito, y perdemos la hebra por detrás, bien sea con una aguja lanera o con un ganchillo de crochet más pequeño. Acá ya tenemos la piecita y espero que les haya gustado el video. La unión de las piezas las hice con hilo de coser normal, hilo y aguja de coser, y las hice por la parte de atrás para que no se quede viendo la unión. Les recomiendo tomar una prenda ya elaborada para que se ajuste a la talla de la prenda que van a confeccionar, y espero que la disfruten mucho. Nos vemos en el próximo video.